Mi orgullo destruyó nuestro matrimonio mucho antes de que firmáramos los papeles. Lo hizo en silencio, en cada vez que preferí tener la última palabra antes que la mano tendida, en cada ocasión en que vi que la había herido, y aún así apreté más solo para no parecer débil. Y cuando por fin llegó el momento de pedir perdón, el ego se sentó conmigo en el borde de la cama, cruzó los brazos y me dijo: si pides disculpas, pierdes. Yo le hice caso. Hoy duermo solo. Si rebobino nuestra historia, no encuentro un solo gran error que explique el final. Encuentro cientos de pequeñas oportunidades de decir lo siento que dejé pasar por orgullo. La primera vez que le hablé mal delante de otros y vi cómo se le caía la cara de vergüenza, pude haberla alcanzado después y decirle que me había equivocado. Preferí pensar, está exagerando, ya se le pasará. La noche en que me dijo que mis bromas le dolían, en vez de escucharla, le solté que no tenía sentido del humor. Cuando me señaló que yo también la había herido, mi respuesta automática fue recordarle todas las veces que ella se había equivocado, como si una culpa borrara la otra. Durante años llevé una contabilidad secreta en la cabeza. Cada vez que ella cometía un error, quedaba apuntado. Una fecha, una frase fuera de lugar, una decisión que no salió bien. No lo hacía para aprender a perdonar, lo hacía para poder usarlo como moneda cuando me tocara reconocer mi parte. Si un día yo levantaba demasiado la voz, de inmediato pensaba, sí, pero ella aquel día dijo esto otro. Si yo olvidaba algo importante, recordaba la vez que ella se olvidó antes. Si ella venía con un reclamo legítimo, mi primera reacción no era escuchar, era buscar en mi archivo mental algo que pudiera lanzarle de vuelta para empatar el marcador. Decía que quería paz, pero vivía como si estuviéramos en guerra. Cada discusión era un campo de batalla donde lo importante no era lo que sentíamos, sino quién ganaba. Y ganar para mí significaba salir de la habitación convencido de que tenía razón, incluso si la dejaba llorando detrás de la puerta. Lo más absurdo es que en muchos momentos supe, con claridad, que me estaba pasando. Hubo noches en las que me acosté sabiendo que le debía una disculpa. Sentía esa piedra en el estómago, esa incomodidad de quién sabe que fue injusto, que cruzó el límite. Empezaba a formar la frase en la cabeza: perdóname, me equivoqué, no debía hablarte así. Pero el ego se adelantaba. Si ahora vas y pides perdón, va a pensar que tiene razón en todo. Se te va a subir encima, vas a quedar como un débil. Y yo, en lugar de escuchar al hombre que sabía que tenía que reparar, escuchaba a esa voz. Así fui posponiendo disculpas que nunca llegaron. Cada vez que lo dejaba para mañana, algo se rompía un poco más entre nosotros. Ella intentaba llegar a mí de todas las formas posibles, con lágrimas, con gritos, con silencios, con cartas, con mensajes largos que yo leía por encima. Me decía que le dolían mis palabras, que se sentía sola incluso cuando dormíamos en la misma cama, que necesitaba que alguna vez, solo alguna vez, yo reconociera que me había equivocado sin poner un pero atrás. Y yo parecía físicamente incapaz de decirlo. No me costaba pedir perdón en el trabajo, con amigos, con desconocidos. Si me equivocaba en un informe, decía lo siento, corrijo y ya. Si pisaba a alguien en la calle, soltaba un perdón automático. Pero cuando se trataba de ella, la persona que más amaba, el lo siento se me quedaba atravesado en la garganta como si fuera veneno. Prefería pasar días enteros sin hablarnos, metido en mi orgullo, antes que acercarme al salón, sentarme a su lado y decir, no debí tratarte así. Un día, me dijo algo que entonces me pareció una exageración. Y hoy escucho como una verdad simple. Yo no necesito un marido perfecto. Necesito un hombre que sepa decir, me equivoqué, antes de que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Dos palabras que entonces sonaban lejanas. Yo pensaba que nunca iba a llegar ese momento. Me creía con crédito infinito solo porque la quería a mi manera, porque seguía allí físicamente, porque pagaba cuentas, porque hacía cosas por la casa. No veía que la cuenta emocional estaba en números rojos desde hacía mucho tiempo, y que cada disculpa que me negaba a pronunciar era un cargo más con intereses. El día que se fue no fue después de la peor pelea. No hubo platos rotos ni gritos que escuchara todo el edificio. No me dijo, hasta aquí llegué, mirando al techo como en las películas. Se fue una mañana cualquiera, después de años de mirar a un hombre que prefería defender su orgullo antes que llegar a tiempo con un perdóname. Dejó una casa ordenada, algunas cosas suyas, y una frase escrita en una hoja que encontré encima de la mesa. Ojalá algún día tu ego te deje pedir perdón antes de perderlo todo.
Si estás escuchando esto y sientes que muchas veces sabes que deberías pedir perdón pero te tragas las palabras, si te descubres justificando tus errores en lugar de reconocerlos, si alguna vez preferiste dormir enojado antes que cruzar el pasillo y decir, lo siento, quédate conmigo hasta el final de esta historia. No te voy a hablar desde el pedestal de quien aprendió a tiempo, sino desde el lugar incómodo de quien tuvo que ver la puerta cerrándose para entender que el orgullo no abriga a nadie por la noche. Y si en algún momento de este relato te reconoces, en el que siempre tiene argumentos para todo, en el que recuerda errores viejos para no admitir los propios, en el que piensa, si pido perdón, pierdo, te invito a que lo escribas en los comentarios. No para exponerte, sino para empezar, aunque sea aquí, a romper ese bloqueo. A veces el primer "me equivoqué" se escribe antes de poder decirse en voz alta. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando confesiones sin maquillaje, de gente real que dejó que el orgullo hablara por ellos hasta que ya no quedaba nadie al otro lado. Y comparte este video con esa persona que hoy está a punto de arruinar algo importante solo por no bajar la cabeza un momento. Tal vez todavía esté a tiempo de entender lo que yo entendí tarde, que pedir perdón no te hace pequeño. Llegar tarde con el perdón es lo que de verdad te deja solo. Si hoy intento encontrar el primer día en que mi orgullo empezó a colarse en nuestra historia, no miro al momento en que la vi hacer la maleta ni al día en que firmamos los papeles. Miro mucho antes, a escenas que aparentemente no tenían nada que ver con el matrimonio. Mi padre negándose a pedir perdón por haber levantado la voz, mi madre recogiendo los platos en silencio después de una discusión. La frase que escuché más de una vez en casa: el hombre que cede pierde autoridad. Crecí viendo a un hombre que nunca se equivocaba y a una mujer que aprendió a tragar palabras para no encender incendios inútiles. Cuando mi madre nos decía que nuestro padre se había pasado, lo hacía en voz baja, en la cocina, mientras lavaba los vasos. Decía cosas como, ya se le pasará, él es así. Yo lo veía salir al salón como si nada, prender la televisión, abrir una cerveza y preguntarnos cómo nos había ido el día. Nadie le exigía que dijera, lo siento. Nadie esperaba que lo hiciera. Mi cabeza de niño entendió un mensaje simple. El que más grita y el que menos retrocede es el que manda. Años después, cuando la conocí a ella, juré que no iba a repetir la historia de mis padres. Es fácil prometer cosas cuando todavía no has tenido que romper ningún hábito. Al principio yo era todo lo contrario de mi padre, atento, cariñoso, dispuesto a escucharla horas, incluso cuando hablaba de cosas que no entendía del todo. Me encantaba verla emocionarse contando cualquier anécdota y la miraba con genuino interés. Si cometía un error, me salía natural decir, tienes razón, perdóname. Lo decía sin sentir que el mundo se me caía encima. En esa época, el orgullo todavía no había aprendido a hablar con mi voz. Había una humildad espontánea, sin esfuerzo. Cuando teníamos un malentendido, bastaba con una tarde juntos para arreglarlo. Una caminata, un café, una conversación sincera donde los dos decíamos lo que nos dolía y al final nos abrazábamos. No había cuentas pendientes ni archivadores mentales llenos de frases guardadas para usar después. El problema es que, poco a poco, el personaje que yo quería ser y el hombre que realmente era empezaron a separarse. En el trabajo comencé a tener puestos donde mandar, gente a cargo, decisiones que tomar, errores que no podía reconocer tan fácilmente porque sentía que minaban mi autoridad. Empecé a acostumbrarme a tener razón, o al menos a imponerla. Descubrí que con suficiente seguridad en la voz y suficiente control de los datos, podía darle la vuelta a casi cualquier situación. Y eso, en la oficina, me funcionaba. Sin darme cuenta, traje ese mismo estilo a casa. La primera vez que discutimos en serio por algo, lo recuerdo con claridad. Fue una tontería, visto desde hoy. Habíamos quedado para cenar con sus amigos y yo llegué tarde sin avisar. Se había quedado esperándome en la puerta del restaurante, mirando el celular, mandándome mensajes que yo no vi porque estaba metido en un asunto de trabajo que según yo no podía esperar. Cuando por fin llegué, la vi con los ojos rojos y los brazos cruzados. Me abrazó, pero estaba fría. Más tarde, en casa, me dijo que se había sentido humillada, que no era la primera vez que la hacía esperar, que lo mínimo que podía hacer era enviar un mensaje. Ese era el momento perfecto para decir, tienes razón, me equivoqué. No fue justo, lo sabía, lo sentí en la boca del estómago. Pero apareció esa voz que llevaba años entrenando fuera, la voz que decía que si me inclinaba demasiado, si aceptaba sin matices, se iba a convertir en la que siempre tiene razón y yo en el que siempre queda mal. Así que en vez de disculparme derecho, empecé con el repertorio de excusas, que el tráfico, que el jefe, que el móvil sin batería, que ella estaba exagerando. Rematé con una frase que se volvería habitual, no es para tanto. Vi en sus ojos el cambio, de la tristeza al enfado.
Esa noche dormimos de espaldas, cada uno mirando hacia un lado. Yo me fui a dormir convencido de que ella tenía poca comprensión y que no valoraba lo duro que trabajaba. No vi que mi orgullo había ganado una batalla y perdido algo mucho más importante, la oportunidad de mostrarle que también sabía agachar la cabeza. Con el tiempo, las escenas se hicieron más frecuentes. No siempre eran grandes dramas. A veces eran comentarios aparentemente inocentes. Ella, por ejemplo, me señalaba una vez al mes que yo tenía un tono hiriente cuando estaba cansado. Decía que sentía que hablaba con un jefe, no con un compañero. Yo respondía que así hablaba yo, que si no le gustaba mi carácter, ya sabía con quién se había casado. Si me quejaba de algo de la casa y ella trataba de explicarme por qué no había llegado a todo, yo aprovechaba para sacar una lista de cosas que sí hacía. Me convertía en un contador de méritos. Yo pago esto, yo me encargo de aquello, yo te acompañé a tal sitio, yo dejé tal cosa por ti. Ese tipo de discurso no es una conversación, es una factura. Ella no lo decía en voz alta, pero lo veía en su rostro. Cada vez que yo sacaba la lista, una parte de ella se apagaba. La primera vez que la vi llorar por algo que le dije, y aún así no fui capaz de disculparme, fue una tarde de domingo. Estábamos con mi familia y alguien hizo un comentario sobre las tareas de la casa. Yo, medio en broma, medio en serio, solté que si ella no trabajara afuera, al menos tendría la casa impecable. Fue una frase lanzada para hacer reír a los demás, para mostrarme gracioso. La mesa se rió. Ella no. Sonrió por compromiso, bajó la mirada y casi no habló el resto del día. De vuelta a casa, me lo dijo con la voz temblando, que le dolió, que la dejé en ridículo, que parecía que todo lo que hacía no valía nada. Que yo mismo había dicho 1000 veces que prefería que ella trabajara y se realizara antes que tener una casa de revista. Otra vez, el momento perfecto para abrazarla, mirarla a los ojos y decir, perdóname, fui un imbécil, quise hacer un chiste barato. En lugar de eso, el ego se sentó entre nosotros en el sofá y habló por mí. Le dije que no era para tanto, que todo el mundo se había reído, que ella se tomaba todo demasiado personal. Le recordé que mi familia siempre hace bromas así, y hasta tuve el descaro de decir que si se sentía mal era porque tenía la autoestima baja, como si el problema fuera ella y no lo que yo había hecho. Esa noche la escuché llorar en el baño con la puerta cerrada. Me costaría poco haberme levantado, tocado la puerta y decirle simplemente lo siento. Sentí la tentación de hacerlo, incluso me incorporé en la cama una vez, pero el pensamiento volvió. Mañana se le pasa. Si vas ahora, vas a validar que está exagerando. Vas a quedar como el malo de la película. Me acosté de nuevo. El orgullo me arropó mejor que cualquier manta. Así hicimos costumbre algo que nunca debería normalizarse: dormir enfadados. Al principio lo hacíamos una vez cada tanto. Después se volvió casi un hábito. Cada vez que discutíamos pasaba lo mismo. Yo salía del cuarto descargando argumentos. Ella se quedaba con la emoción atravesada. Si se acercaba al rato intentando hablar, mi postura era fría, distante, con frases tipo «no voy a seguir con esto» o «ya lo hablamos, no le voy a dar más vueltas». Es decir, yo decidía cuándo la conversación empezaba y cuándo terminaba, sin importarme si ella había podido decir todo lo que necesitaba. En mi cabeza yo no era un hombre orgulloso, era un hombre firme, que no se deja manipular por el drama. Incluso llegué a bromear con amigos diciendo que en casa siempre hay que plantar cara porque si no te pasan por encima. Ellos se reían, alguno me daba palmaditas en la espalda, reforzando la idea de que yo estaba haciendo lo correcto. Nadie veía lo que pasaba puertas adentro cuando se apagaban los chistes. Una mujer que empezaba a rendirse en intentar llegar a mí por el camino de la ternura. Recuerdo con claridad la primera vez que ella me escribió una carta. No fue de amor, fue de cansancio. Estaba harta de que cada intento de conversación terminara en un juicio donde yo era juez, fiscal y muchas veces verdugo. Me la dejó doblada en la mesa del comedor, con mi nombre arriba. La encontré al llegar del trabajo. La leí rápido, al principio con curiosidad, luego con incomodidad. Decía cosas que yo no quería ver, que se sentía sola aunque yo estuviera en casa, que tenía miedo de equivocarse porque sabía que yo se lo iba a recordar durante meses, que echaba de menos al hombre que sabía decir «me equivoqué», sin convertirlo en una batalla. Terminaba con una frase que me dolió especialmente. No quiero un marido perfecto, quiero un compañero que sepa pedir perdón a tiempo. En vez de dejar que esas palabras se asentaran en mí, reaccioné como reaccionan los orgullosos, a la defensiva. Subrayé mentalmente las partes que me parecían injustas, y cuando ella volvió, en vez de decirle que agradecía que se abriera así, empecé a desmontar su carta punto por punto.
Le dije que estaba exagerando, que no era tan grave, que también podía escribir una carta con todo lo que me dolía a mí. Le solté que, si tan mala era nuestra vida, no entendía por qué seguía aquí. Vi en sus ojos la mezcla de tristeza y resignación. No gritó, no rompió la carta, no la tiró a la basura, la dobló de nuevo y se la guardó. ¿Quién sabe dónde? Esa noche, cuando apagué la luz, sentí que algo se había corrido de sitio entre nosotros. Como si nuestra cama se hubiera ensanchado de repente, no por el tamaño, sino por la distancia invisible que se había instalado en el centro. A partir de entonces, ella comenzó a cambiar su forma de reaccionar. Antes, si yo levantaba la voz, ella respondía. Si yo decía algo injusto, me lo señalaba. Si yo cruzaba un límite, lo discutíamos. Ahora, muchas veces, se quedaba callada. Asentía con la cabeza, decía, tienes razón, con una voz que no sonaba a rendición convencida, sino a alguien que está guardando su energía para algo más importante que esa discusión. Yo confundí ese silencio con paz, con madurez, con, al fin estamos entendiendo cómo llevarnos. Llegué a decírselo a un amigo, que ya no peleábamos tanto, que habíamos madurado. Él me felicitó. Yo no sabía que lo que se había agotado no era el conflicto, era su disposición a seguir intentando atravesar el muro que yo había construido con mi orgullo. Mi abuela solía decir que el perdón dado a tiempo apaga incendios, y el que llega tarde solo sirve para mirar cenizas. Yo escuché esa frase muchas veces de niño, pero nunca la apliqué a mí mismo. Siempre creí que a tiempo significaba antes de una catástrofe evidente. No entendía que las catástrofes de pareja rara vez son explosiones repentinas. Casi siempre son estructuras que se caen por dentro mientras por fuera parecen intactas. Cada "lo siento" que no dije fue un ladrillo más que quitamos del puente que nos unía. Cada vez que preferí tener la razón antes que reparar el daño, dejé una grieta que después no supe cómo cerrar. Y así, sin darme cuenta, fui construyendo el camino que acabaría llevándola a irse, no en medio de gritos, sino en un silencio tan contundente que hizo más ruido que todas nuestras peleas juntas. Si el primer capítulo de esta historia está lleno de oportunidades perdidas para decir "lo siento", el siguiente está hecho de todas las veces en que ya no bastaba con una disculpa sencilla, pero aún así me negué a intentarlo. Es la parte en la que el orgullo deja de ser un rasgo de carácter y se convierte en el sistema operativo con el que reacciono a todo. Hubo un periodo en el que las discusiones dejaron de ser esporádicas y se volvieron parte del paisaje. No hacía falta un gran motivo, bastaba un comentario, un gesto, una mala noche. Ella empezaba hablando de algo concreto, y yo, casi sin darme cuenta, transformaba el tema en un juicio sobre quién era más razonable, quién había hecho más por la relación, quién tenía el derecho de estar molesto. Si ella se quejaba de que pasábamos poco tiempo juntos, mi respuesta interna no era preguntarme qué podía hacer para mejorar eso, sino contar mentalmente cuántas horas trabajaba yo más que ella. Si mencionaba que echaba de menos las pequeñas atenciones del principio, mi cabeza sacaba rápidamente ejemplos de momentos en los que yo sí había tenido detalles, como si 2 o 3 buenas acciones fueran un escudo contra cualquier reclamo. Empezó a pasar algo sutil pero devastador. Ella dejó de acudir a mí cuando tenía un problema. Antes, si algo en el trabajo la angustiaba, me escribía al mediodía o me llamaba en el descanso. Yo solía escucharla, darle ánimos, incluso ir a buscarla para dar una vuelta rápida. Con el tiempo, la respuesta que recibía de mi parte cambió. Si me decía que tenía miedo de no estar a la altura, yo le soltaba que dramatizaba, que todo era más sencillo de lo que ella creía. Si se quejaba de un jefe injusto, yo analizaba fríamente la situación y terminaba señalando lo que ella había hecho mal. Si llegaba a casa agotada y solo quería apoyo, yo le recitaba soluciones que sonaban más a dictamen que a abrazo. Un día se me escapó preguntarle por qué ya no me contaba nada. Me respondió sin rabia, solo con una lucidez que me desarmó. Me dijo que había empezado a medir cada palabra para no terminar recibiendo un sermón en lugar de comprensión, que prefería guardarse muchas cosas antes que sentirse evaluada en su propia casa. Ahí estaba otra oportunidad para bajarme del pedestal, decirle que tenía razón y que quería hacerlo mejor. Pero el ego hizo su trabajo. En lugar de eso, me concentré en defender mi intención. Le expliqué que solo quería ayudarla a ver las cosas con objetividad, que no era justo que me acusara de algo que no hacía a propósito. Empezó a ir más seguido a casa de su hermana. Al principio yo lo veía como algo bueno, que tuviera con quién hablar, con quién desahogarse.
Luego empecé a sentirme desplazado, pero nunca me pregunté de verdad qué lugar le estaba ofreciendo yo para que eligiera hablar con otros en lugar de hacerlo conmigo. Me dolía verla reír por teléfono con alguien más, mientras conmigo apenas intercambiábamos frases de superficie. En vez de reconocer que en parte era consecuencia de mis reacciones, me refugiaba en la idea de que ella había cambiado, de que se había vuelto más distante, más fría. La crisis económica vino a ponerle presión a todo lo que ya estaba agrietado. Perdí un proyecto importante en el trabajo, mis ingresos se redujeron y con ellos se derrumbó una parte de la imagen que tenía de mí. En lugar de compartir el miedo con ella, lo convertí en irritación. Cualquier comentario suyo sobre dinero, por inocente que fuera, me sonaba como crítica. Si mencionaba que había que ajustar gastos, sentía que me estaba reprochando no ganar lo suficiente. Si proponía cambiar vacaciones por un plan más sencillo, lo vivía como si me estuviera señalando como fracasado. En ese contexto tuvimos una de las discusiones más dolorosas, no por el volumen de la pelea, sino por lo que desnudó. Ella había pagado una parte importante de unas facturas con sus ahorros. No me lo reprochó en ningún momento. Al contrario, intentó restarle importancia, decir que lo importante era salir adelante juntos. Sin embargo, una noche, en medio de otra discusión sin relación directa, mi orgullo herido sacó a relucir ese tema como arma. Insinué que, si las cosas estaban tensas, era porque ella me hacía sentir menos por haber tenido que ayudarme económicamente. Ver esa frase escrita ahora me parece absurdo, pero en ese momento me pareció lógico. En mi cabeza, trasladé la vergüenza de necesitar ayuda a la acusación de que ella me la echaba en cara. Aunque no fuera cierto, ella se quedó en shock. No por el contenido en sí, sino porque descubrió que, incluso cuando alguien se esfuerza por sostenerte, el orgullo puede retorcer ese gesto hasta convertirlo en motivo de rencor. Me habló con calma, con una frialdad que ya no era rabia, sino distancia. Me dijo que nunca había pensado en eso como una humillación, que lo había hecho porque creía en nosotros, porque no quería que nos derrumbáramos como pareja por un problema económico. Me señaló que parecía que cualquier cosa que hiciera, incluso las que estaban cargadas de amor, podían terminar en mi lista de reproches el día que yo necesitara ganar una discusión. Ahí estaba, clarísima, la señal de que mi forma de relacionarme estaba envenenando hasta los gestos de generosidad. Yo podía haber respondido con un «me equivoqué». No debí decir eso, estoy hablando desde mi inseguridad, no desde la verdad. En cambio, elegí otra vez refugiarme en la lógica torcida. Dije que solo estaba siendo honesto sobre cómo me sentía, que tenía derecho a sentirme herido, que ella también debía revisar sus actitudes. Convertí un pedido inconsciente de perdón en otra ofensiva. Cada vez que yo transformaba así la realidad, una parte de su confianza en mí se desgastaba. Empecé a notar que, cuando se equivocaba en algo pequeño, se justificaba de antemano, como si estuviera frente a un juez. Eso es lo que el orgullo hace con quienes viven a tu lado. Los convierte en personas que miden cada paso por miedo a la reacción, no por respeto, sino por temor. Hubo un episodio concreto que hace de bisagra en mi memoria. Fue el cumpleaños de su madre. Fuimos a comer a casa de sus padres y la mesa estaba llena. En algún momento surgió una conversación sobre parejas y errores. Alguien hizo un chiste sobre quién pedía perdón más seguido en casa. Ella, con esa sinceridad que siempre tuvo, comentó que en nuestro caso yo era más duro para disculparme, que a veces le costaba mucho conseguir que reconociera cuando me había pasado. Lo dijo sin mala intención, casi riéndose, como quien comparte una particularidad de la convivencia. Yo, en lugar de tomarlo como una descripción suave de algo que sabía que era verdad, lo viví como una exposición pública. Sentí que me dejaba en evidencia frente a su familia. Mi orgullo se activó como un sistema de defensa automático. Pasé el resto de la comida más serio, distante, contestando con frases cortas. Ella lo notó y ya de camino a casa intentó preguntarme qué pasaba. Yo, en lugar de decirle la verdad, que me había sentido tocado y que eso hablaba más de mi inseguridad que de otra cosa, le solté que me había faltado al respeto delante de los demás, que había cosas que no se exponían así, que si tenía algo que decirme sobre mi forma de ser, debía hacerlo en privado. La conversación degeneró en un intercambio de reproches. Ella dijo que solo había expresado algo que era cierto, que no lo hizo para humillarme, que si me dolía quizá era justamente porque tocaba un punto sensible. Yo sentí que me estaba psicoanalizando y eso me irritó aún más. Acabé lanzando una frase que hoy me da vergüenza recordar. Le dije que siempre se hacía la víctima, que si yo era orgulloso, ella era mártir profesional. Cuando llegamos a casa, no hubo abrazo de reconciliación ni charla hasta las tantas. Hubo dos puertas que se cerraron, la del baño, donde ella se encerró un rato, y la del cuarto, donde me refugié yo, convencido de que ella tenía que reconocer que se había pasado. Esperé como tantas otras veces que viniera a buscarme.
No lo hizo, y esa fue una de las primeras noches en que sentí el peso completo de mi soledad autoimpuesta. En paralelo a todo esto, había una cara de mí que los demás veían y que contrastaba brutalmente con lo que ella vivía en casa. Con amigos, yo era capaz de bromear sobre mis defectos, de pedir perdón si llegaba tarde, de reconocer que había metido la pata en algo. Era como si mi orgullo estuviera reservado exclusivamente para la persona que más directamente recibía las consecuencias de mis errores. Esa doble cara confundía a cualquiera, incluido a mí. En mi mente, si podía admitir fallos en otros contextos, entonces no podía ser tan orgulloso. Lo que no veía es que precisamente donde más necesitaba soltar las defensas, en la intimidad, era donde más me atrincheraba. Otro punto de inflexión llegó cuando ella, agotada de nuestra dinámica, me propuso ir a terapia de pareja. Lo hizo con cuidado, eligiendo bien las palabras. Me dijo que sentía que estábamos repitiendo los mismos patrones, que nos quedábamos atrapados en las discusiones sin saber cómo salir, que le gustaría tener a alguien neutral que nos ayudara a entendernos mejor. No lo planteó como tú estás mal, sino como estamos mal. Era una invitación directa a revisar mi orgullo, a mirar de frente esos mecanismos automáticos con los que yo me defendía de cualquier autocrítica. Podría haberlo tomado como un acto de esperanza. Ella aún quería luchar por nosotros, aún creía que valía la pena intentar un cambio con ayuda. Mi reacción fue la de un hombre que se siente atacado. Le dije que no necesitábamos a ningún extraño metiéndose en nuestra vida, que la gente ya se había acostumbrado a ir al psicólogo por cualquier tontería, que lo que teníamos era falta de carácter, no problemas de comunicación. Para rematar, añadí que la terapia era para quien no sabía resolver sus cosas y que yo, gracias a la forma en que me había criado, estaba acostumbrado a enfrentar los problemas de frente, no a contarlos delante de un desconocido. Lo irónico es que, precisamente porque nunca había enfrentado de verdad lo que pasaba dentro de mí, necesitábamos esa ayuda más que nunca. Después de ese rechazo, ella dejó de insistir tanto con el tema. Se lo comentó alguna vez más, pero con menos fuerza. Yo interpreté eso como prueba de que no era tan importante, o de que se le había pasado la moda. La realidad era otra. Cada vez que yo cerraba una puerta a algo que podía mejorar nuestra relación, ella se quedaba un poco más sola con su cansancio. En esa época, mi ego encontró nuevas formas de autojustificarse. Me decía que si ella estaba tan mal, podría haberse ido hace tiempo, que el hecho de que siguiera ahí demostraba que no era tan grave, que en el fondo sabía que yo era una buena persona, usaba su lealtad como prueba a favor de mi inocencia. No entendía que muchas personas se quedan no porque no duela, sino porque creen que quizá, solo quizá, un día el otro despertará y verá el daño que está haciendo. Hubo, sin embargo, un detalle que empezó a generarme inquietud. Ella dejó de decir nosotros con la frecuencia de antes. En conversaciones que antes eran lo que queremos, lo que pensamos, lo que haremos, empezó a hablar en singular. Hablaba de sus planes, de sus miedos, de sus ideas, como algo separado de mí. No era un gesto de egoísmo, era un acto de autoprotección. Estaba, sin saberlo yo, inventando una vida posible sin mi versión orgullosa. Recuerdo una noche en particular en la que, después de una discusión absurda por algo mínimo, tal vez la forma de organizar un mueble, o quién había olvidado comprar algo, me fui al salón molesto, esperando que ella hiciera el recorrido de siempre, salir al rato, sentarse a mi lado, intentar recomponer las cosas. En lugar de eso, escuché cómo caminaba por la casa con pasos firmes, cómo tomaba una libreta, cómo abría y cerraba cajones. No hubo llanto a puerta cerrada, no hubo sollozos en el baño, hubo actividad. Tiempo después supe que esa noche empezó a anotar cosas que necesitaba tener en orden por si un día decidía irse. Documentos, contactos, ahorros, ideas de lugares donde podría vivir. Mientras yo miraba la televisión haciendo zapping, convencido de que ya se le pasaría, ella empezaba silenciosamente a prepararse para una vida donde mi orgullo ya no marcara el clima emocional de cada día. De puertas hacia afuera seguíamos pareciendo una pareja normal. Íbamos a reuniones, sonreíamos en fotos, respondíamos cumplidos. Si alguien comentaba que hacíamos buena pareja, ella sonreía y cambiaba de tema. Yo me agarraba a esos comentarios como prueba definitiva de que no estábamos tan mal. No veía que las apariencias pueden sostenerse mucho tiempo, incluso cuando la estructura interna está llena de grietas. Mi ego tenía una táctica muy eficaz: no permitirme imaginar de verdad que ella pudiera irse. Tenía la certeza, alimentada por años de su presencia constante, de que, pasara lo que pasara, seguiría ahí. Esa seguridad se convirtió en arrogancia. Cuando una persona cree que el otro nunca se irá, empieza a descuidar gestos fundamentales. Deja de cuidar la forma de hablar. Deja de vigilar sus reacciones. Deja de pensar en las consecuencias de sus palabras.
En resumen, este segundo capítulo de mi historia está lleno de momentos donde el orgullo se normalizó tanto que dejó de parecer un problema, donde cada disculpa no dicha se acumuló como polvo en una casa que nadie limpia, donde cada vez que el ego me impidió pedir perdón a tiempo, se cerró un poco más una puerta que yo daba por garantizada. Lo que yo vivía como pequeñas cosas sin importancia, eran para ella indicadores de un patrón. Estaba casada con un hombre que prefería defender su imagen de sí mismo antes que cuidar el vínculo que decía valorar tanto. Y cuando alguien acumula suficientes pruebas de eso, el siguiente paso, hacer la maleta aunque sea por dentro, ya no parece tan imposible. Si los primeros años de orgullo fueron lentamente erosionando la relación, hubo una etapa en que ya no estábamos simplemente desgastándonos, estábamos viviéndolo todo al borde de una ruptura que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Éramos como esas casas antiguas que siguen en pie por costumbre, pero que ya tienen las vigas podridas. Por fuera parecía que aguantaban, por dentro cualquier temblor un poco más fuerte podía tirarlas abajo. Ese temblor llegó disfrazado de una suma de cosas pequeñas, más cansancio, más distancia, más silencios. No fue un hecho dramático puntual, sino la acumulación de años en los que yo había decidido tensar la cuerda cada vez que ella se acercaba con algo que le dolía. Si antes discutíamos por temas concretos, ahora bastaba una mirada malinterpretada para que se activara todo el sistema. Ella se cerraba, yo me ponía a la defensiva. El orgullo tomaba el control de la conversación. Empecé a notar que sus «estoy bien» ya no querían decir «estoy bien». Querían decir «no quiero intentar explicártelo de nuevo, porque sé que vas a encontrar la forma de demostrarme que estoy equivocada». Cuando le preguntaba cómo estaba y respondía con frases cortas, sabía en algún rincón de mí que detrás había un mundo que ella había dejado de compartirme. Pero en lugar de abrir espacio, hacerle preguntas, mostrar interés real, me decía a mí mismo que estaba en una etapa difícil, que estaba susceptible y que lo mejor era dejarla sola hasta que se le pasara. La presión del trabajo siguió subiendo. Empezamos a tener problemas de dinero más serios. Me preocupaba perder el puesto, reducir todavía más el nivel de vida, no estar a la altura de lo que yo mismo creía que debía ofrecer. Esa preocupación, en lugar de acercarme a ella, me alejaba aún más. Convirtieron nuestra casa en un terreno donde yo me movía tenso, como si cualquier comentario suyo fuera un juicio a mi capacidad de proveedor. Si mencionaba que las cuentas no cerraban, lo sentía como un ataque. Si proponía recortar gastos, lo vivía como si me estuviera poniendo una etiqueta de fracaso. Recuerdo una noche en particular. Habíamos tenido un día pésimo. Yo, con una reunión en la que me dijeron que iban a recortar personal. Ella, con un problema serio en su trabajo. Llegamos cansados los dos, pero cada uno cargando su propio peso. Era el escenario perfecto para hacer lo contrario a lo que veníamos haciendo. Sentarnos, admitir que estábamos asustados, apoyarnos mutuamente. Podríamos haberlo hecho, no lo hicimos. Ella empezó contando lo suyo. Dijo que se sentía presionada, que la estaban evaluando, que tenía miedo de no pasar cierta prueba y perder su puesto. Mientras hablaba, yo iba escuchando, pero también acumulando argumentos sobre lo pesado que había sido mi día, esperando mi turno, no para comprenderla, sino para demostrar que lo mío era más. Cuando terminó de hablar, en lugar de reconocer lo difícil que era lo que estaba viviendo, solté un comentario que hoy me suena brutal. Dije que, al menos, ella tenía estabilidad y que mi situación era peor. Enseguida empecé a enumerar mis problemas, como si estuviéramos compitiendo por ver quién sufría más. Lo vi en sus ojos. En vez de sentirse acompañada, se sintió anulada. Yo podía haberlo frenado ahí mismo, dar marcha atrás, decir que me había expresado mal. Pero el ego, de nuevo, tomó las riendas. Pensé que si retrocedía, estaba admitiendo que yo también necesitaba consuelo. Y admitir necesidad, en mi cabeza, era mostrar debilidad. Pasamos la noche en lados opuestos del sofá, cada uno encerrado en su propio drama, como si fuéramos enemigos en vez de aliados. Fue en esos meses cuando ella empezó a hablar explícitamente de separarnos, no como amenaza, sino como una posibilidad que se colaba en la conversación. Lo hacía a veces en frases sueltas. Decía que no quería repetir la vida de sus padres, que le daba miedo llegar a los 50 sintiendo que había pasado media vida tirando de alguien que no se movía, que a veces se preguntaba cómo sería vivir sola. Yo escuchaba esas frases y me ardía el orgullo. En lugar de escucharlas como lo que eran, un pedido desesperado de cambio, las vivía como una provocación. Contestaba con ironía, diciendo que si tan mal estaba, la puerta estaba ahí, que nadie estaba encadenado. Recuerdo una tarde de sábado en la que ella, con una calma inédita, empezó a hablar con más seriedad.
Dijo que estaba pensando en irse un tiempo a casa de su hermana para aclararse, que necesitaba tomar distancia, que sentía que si seguíamos así, terminaríamos odiándonos. Dijo que le dolía ver cómo el orgullo guiaba todas mis reacciones, que le daba miedo el hombre en que me estaba convirtiendo. Ahí tuvo lugar el que, visto desde hoy, fue el punto exacto en el que yo hubiera podido cambiar el destino de todo. No con un gesto espectacular, no con un gran discurso, sino con algo tan simple y tan difícil para mí como decir: entiendo, lo siento, no quiero que te vayas, estoy dispuesto a revisar lo que hago, vamos a pedir ayuda. En vez de eso, dije que sus palabras eran un chantaje emocional, que ella era radical, que no se tiraba una familia por la borda por un par de discusiones. Reduje años de dolor acumulado a un par de discusiones. Ese día vi cómo se le apagó algo en la mirada. No fue un enfado explosivo, fue una resignación profunda, como quien se da cuenta de que el otro sigue sin entender nada. A partir de entonces, ella dejó de avisar que estaba pensando en irse. Empezó a actuar como quien se prepara en silencio. Organizó papeles, habló con su hermana más a menudo, separó cosas suyas, revisó cuentas. Yo lo veía, pero prefería pensar que solo estaba ordenando su vida. Mi ego me repetía que jamás se iría, que la conocía, que solo estaba haciendo teatro para ver si reaccionaba. En esa fase pasó algo que pudo haber sido un salvavidas y terminó siendo otro ladrillo en el muro. Tuvimos una discusión particularmente dura por un tema económico. Dije cosas que ni siquiera creía del todo, solo porque en el momento me servían para ganar. Toqué temas sensibles, saqué reproches antiguos, le eché en cara decisiones que habíamos tomado juntos, pero que en mi relato eran culpa suya. La vi quebrarse delante de mí. No solo lloró, temblaba. Me dijo, con la voz rota, que no podía más, que yo siempre encontraba la forma de convertirla en la responsable de todo, que era agotador vivir con alguien que nunca pedía perdón y que siempre encontraba un ángulo para tener razón. Cuando se fue a la habitación, se tiró en la cama y se quedó de lado, de espaldas. Me quedé en el salón, respirando agitado, con esa mezcla de adrenalina y vacío que dejan las peleas fuertes. Caminé un rato, di vueltas, traté de justificarme ante mí mismo. Sentía claramente que la había herido más de la cuenta. Sabía que si dejaba que aquella noche acabara sin acercarme, sin pedir perdón, estaba cruzando una frontera. Era como estar parado en el borde de un precipicio y ver la caída con claridad. Fui al pasillo. Me quedé parado frente a la puerta de la habitación. Escuché su respiración entrecortada. Todo mi cuerpo me pedía que entrara, que me sentara en la cama, que tocara su hombro y que dijera, sin rodeos, lo que llevaba años sin pronunciar de corazón, que me había equivocado, que no era justo, que no quería seguir siéndole tan duro. Di un paso hacia adelante, y ahí apareció otra vez la voz del ego. Esa voz que dice que si entras ahora, pierdes el control, que si pides perdón, ella nunca va a dejar de recordártelo, que si cedes en una discusión tan fuerte, te van a ver como débil. Retrocedí. Me fui a la sala, encendí la televisión para hacer ruido. Me conté otro cuento, que lo mejor era dejar que se calmara, que mañana hablaríamos en frío. Mañana nunca llegó. No porque no amaneciera, sino porque al día siguiente decidí otra vez no sacar el tema, esperando que se diluyera en la rutina. Ella tampoco lo sacó, pero algo se había roto definitivamente. Lo noté en cómo me miraba, en cómo se movía por la casa, en cómo ya no esperaba nada de mí cuando se trataba de escuchar y reparar. Algo parecido pasó con el tema de la terapia. Después de mucho tiempo, un día volví a sacarlo yo. No porque reconociera la necesidad profunda, sino porque sentía que todo se me estaba escapando de las manos. Lo presenté como un gesto de buena voluntad. Dije que quizá no estaría mal hablar con alguien, que podríamos probar. Pero incluso ahí, el ego se coló en la forma. Hablé como si yo estuviera haciéndole un favor, no como alguien que asume su parte de responsabilidad. Ella me miró cansada y dijo que ya no sabía si tenía energía para empezar ese proceso conmigo. No fue un no definitivo, pero sonó a ya no confío en que vayas a sostenerlo. Hubo otro detalle que ahora veo claro. Empezó a cuidar su espacio como algo propio, no compartido. Cambió la contraseña de algunas cuentas, ordenó documentos a su nombre, habló con un abogado por informarse, según dijo. Yo reaccioné con indignación. Lo viví como una traición, como si ella estuviera preparando la huida, como si quisiera protegerse de mí. Me sentí herido y para no sentir ese dolor, recurrí a lo que mejor sabía hacer. La acusé de desconfiada, de anticiparse a problemas que no existían.
Nunca se me ocurrió pensar que quizá, desde su lugar, era perfectamente lógico protegerse de un hombre que no se mostraba disponible para reconocer errores ni reparar daños. La gota que colmó el vaso no fue una gran pelea, fue un intento tímido de reconciliación que morí antes de empezar, precisamente por culpa de mi ego. Una noche, después de varias semanas frías, ella se sentó a mi lado en el sofá. No se acercó con reproches, sino con algo parecido a un último intento. Dijo que así no podía seguir, que le dolía verme encerrado en esa versión de mí mismo, que todavía había una parte de ella que quería quedarse, pero que necesitaba ver gestos claros, no palabras bonitas sin respaldo. Habló de la posibilidad de que tomáramos un tiempo separados, de que nos replanteáramos cosas. Sus ojos no tenían rabia, tenían tristeza. Otra vez el momento crucial. Podría haber respirado hondo y decir: vamos a hacer lo que haga falta. Estoy dispuesto a dejar de defenderme todo el tiempo. Quiero aprender a pedir perdón, no quiero perderte. Pero mi orgullo interpretó su vulnerabilidad como un terreno perfecto para reafirmarme. Le dije que si no estaba segura, mejor se fuera de una vez, que yo no iba a suplicar que se quedara, que estaba harto de que me pusiera condiciones. Aseguré que si se iba, sería su decisión, como si yo no hubiera participado activamente en el deterioro de todo. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Asintió despacio, como quien finalmente entiende que ya no hay nada más que hacer. Y dijo una frase que me persigue hasta hoy, que lo doloroso no era irse, sino haber llegado al punto de no poder creerme aunque me oyera decir lo siento. Después de eso, la vida siguió aparentemente igual unos días. Ella iba y venía. Yo trabajaba, comíamos en la misma mesa, dormíamos en la misma cama, pero algo había cambiado de forma irreversible. Dentro de ella la decisión ya estaba tomada. Solo faltaba ponerla en práctica. Yo, en cambio, seguía dándome el lujo de pensar que todo eran palabras al viento. El ego me seguía diciendo que no sería capaz de irse, que al final aguantaríamos como tantas parejas. Pensaba que el amor que nos teníamos era suficiente para sostenerlo todo, incluso mi incapacidad crónica para pedir perdón a tiempo. Lo que no entendía es que el amor también se cansa, que llega un momento en que no es falta de amor lo que hace que alguien se vaya, sino exceso de dolor no atendido. Y que cuando una persona escucha demasiadas veces no es para tanto, en lugar de perdóname, aprende a cuidar de sí misma aunque eso signifique dejarte atrás. El día que la vi bajar por las escaleras con una maleta en la mano, no fue una sorpresa súbita del destino. Fue la consecuencia lógica de todo lo que había venido antes. Pero en aquel momento, mi ego lo vivió como un shock, como si esa decisión hubiera caído del cielo sin aviso, como si yo no hubiera tenido nada que ver. Y todavía, incluso con la imagen de ella cruzando la puerta, hubo una parte de mí que pensó que podría arreglarlo después, que habría tiempo para pedir perdón y que ella, como siempre, estaría ahí para recibirlo. No sabía que, para cuando yo me decidiera al fin a decirlo, el después ya se habría convertido en demasiado tarde. El día que se fue de verdad fue, en apariencia, un día cualquiera. No hubo lluvia dramática golpeando las ventanas ni truenos marcando el momento. Había sol, gente yendo a trabajar, vecinos bajando la basura. La vida afuera seguía su curso con una indiferencia casi ofensiva frente al terremoto silencioso que estaba a punto de desatarse en mi casa. La maleta no era grande. La había visto muchas veces antes, para escapadas de fin de semana, para visitas rápidas a su familia. Esa mañana, sin embargo, no era un símbolo de algo pasajero. Era la traducción física de todo lo que llevaba meses, años, empacando por dentro. Decepciones, palabras tragadas, disculpas que esperó y no llegaron, pequeñas muertes de confianza acumuladas. Se movió por la casa sin prisa, pero sin dudar. Tomó la ropa que ya tenía apartada, algunos libros, una carpeta con documentos, un par de fotos. No se llevó todo. No vació el armario, no arrasó con cada rastro de su presencia. Eso fue lo que más me desorientó. Parte de mí quiso aferrarse a ese detalle para pensar que era algo temporal, que volvería, que solo estaba tomando aire. Otra parte sabía que esa forma de irse, sin teatro, sin arrasar con todo, era mucho más definitiva que cualquier portazo. Yo estaba ahí, viéndolo todo, pero sintiéndome como si me mirara desde fuera, física y emocionalmente paralizado. Era como si el orgullo, ese que tantas veces habló por mí, hubiera perdido de golpe su voz, dejándome mudo justo cuando necesitaba decir algo completamente distinto a lo de siempre. No tenía ningún discurso preparado para ese momento, porque había pasado años preparándome para ganar discusiones, no para perder a alguien. No voy a describir palabra por palabra lo que dijimos, porque al final las frases exactas importan menos que el clima en el que se dijeron.
No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo reproches interminables. Lo que hubo fue una calma extraña, casi insoportable, como la que queda después de un incendio cuando ya no hay nada que quemar. Ella no vino a convencerme de nada. No estaba ahí para dar el último sermón. Estaba ahí para cumplir una decisión tomada hacía tiempo. Cuando cruzó la puerta con la maleta, sentí un vacío físico, como si algo se hubiera desprendido de mi pecho. Esperé escuchar sus pasos volver, escuchar la llave girar de nuevo en la cerradura, verla entrar diciendo que no podía hacerlo. No pasó. Escuché el sonido del ascensor, el portón del edificio, luego nada, solo el silencio. La casa, de repente, se sintió demasiado grande. Los espacios que antes eran compartidos se volvieron escenarios de un monólogo. El sofá, la mesa, la cama, el espejo del baño. Todo estaba en su sitio, pero ya no tenía el mismo significado. Fui de una habitación a otra como quien busca algo que se le cayó sin saber exactamente qué. No encontré nada fuera de lugar, y al mismo tiempo todo estaba desubicado. Lo primero que quise hacer fue llamar. No por amor, no todavía. Fue una reacción casi egoísta. La urgencia de reparar el daño solo cuando el daño ya era irreversible. Tomé el teléfono, vi nuestro chat, releí la última conversación. De repente, todas sus frases de los últimos meses se ordenaron de otra manera en mi cabeza. Eran avisos, llamados, alarmas que yo había desestimado como exageraciones. Ahora sonaban como profecías cumplidas. Pensé en escribir un mensaje largo, de esos que uno manda cuando ya no tiene el valor de hablar de frente. Imaginé párrafos enteros llenos de perdóname, no supe verlo, voy a cambiar, te lo prometo. Pero incluso en ese momento hubo algo en mí que reconoció la trampa. Sabía que, más que un pedido auténtico de perdón, lo que quería era detener el dolor que yo estaba sintiendo. No era un lo siento por todo lo que te hice. Era un no quiero quedarme solo. Y eso no era justo ni para ella ni para mí. Los primeros días fueron una mezcla de negación y rutina. Iba al trabajo, volvía, comía cualquier cosa. Me repetía que quizás solo necesitábamos tiempo. Le contaba a otros una versión edulcorada de la historia, que estábamos en una crisis, que ella estaba confundida, que yo no era perfecto, pero tampoco tan malo. Evitaba decir en voz alta la parte que más me pesaba, que la había empujado yo mismo a esa decisión, una vez tras otra, cada vez que elegí el orgullo como respuesta. Fue el tiempo, sumado al silencio, lo que empezó a mostrarme la verdad sin maquillaje. El primer fin de semana solo, descubrí lo que realmente había hecho con tantos no es para tanto. Me descubrí discutiendo con mi reflejo, recordando cada pelea y reescribiendo mentalmente mis respuestas. La escena se repetía. Imaginaba regresar al pasado y, en lugar de justificarme, decir, me equivoqué. Pensaba en sus ojos cuando me pedía que la escuchara. Pensaba en la carta que guardó sin que yo reaccionara. Pensaba en aquella noche frente a la puerta, en la que me faltó el valor para entrar y pedir perdón. Es curioso cómo se ensancha el eco cuando no hay nadie más en la casa. Frases que antes pasaban rápido, ahora se quedaban flotando en el aire. Empecé a escucharlas de ella como si me llegaran por primera vez. Ya no sonaban a drama, sonaban a diagnóstico. No necesito un marido perfecto, necesito un compañero que sepa decir me equivoqué antes de que sea demasiado tarde. Demasiado tarde había llegado. El ego, al principio, no se rindió sin luchar. Me sugería explicaciones que me dejaban mejor parado, que ella no fue paciente, que podría haber aguantado un poco más, que exageró, que nadie es tan grave como para tirar un matrimonio por frases y discusiones. Pero esas narraciones se desmoronaban en cuanto pasaba un poco de tiempo en silencio. Bastaba con abrir algún recuerdo, alguna escena completa, para ver que lo que yo llamaba frases y discusiones habían sido en realidad heridas constantes, repetidas, nunca atendidas. La idea de pedir perdón empezó a rondarme como algo inevitable, pero ya no se trataba de pedir perdón para recuperarla. Esa puerta estaba, si no cerrada del todo, al menos entreabierta solo desde su lado. Se trataba de otra cosa, de ser capaz, por una vez, de arrodillar el ego, admitir en voz alta lo que había hecho, sin esperar premio, sin condiciones, sin vuelta atrás. Pasó tiempo hasta que nos vimos de nuevo. Un intercambio de cosas, unos papeles que había que firmar. La logística de una vida que se separa en dos. Cuando la vi, me sorprendió notar que no había odio en su cara. Había distancia, sí. Había cicatrices también. Pero no había deseo de vengarse ni de hacerme daño. Eso me descolocó más que cualquier reproche. Era mucho más fácil defenderse del enojo que de la serenidad de alguien que ya no espera nada de ti. En ese encuentro, por primera vez,
Fui capaz de decir lo que durante años no me había atrevido a pronunciar. No fue un discurso perfecto, no fue una confesión de película. Fue una frase quebrada, torpe, sin adornos. Reconocí que mi orgullo había destruido cosas valiosas, que me costaba horrores pedir perdón y que esa dificultad no era culpa de mi crianza ni del carácter, sino de elecciones concretas que había hecho una y otra vez. Aclaré que no lo decía para que volviéramos, que no lo decía para conseguir algo, sino porque sentía que lo mínimo que podía hacer era dejar de mentir, al menos en eso. No hubo aplausos, ni abrazo de reconciliación, ni promesas. Hubo un simple gracias por decirlo, aunque sea ahora. Y aunque esa frase no cambió el estado de nuestra relación, abrió un espacio distinto dentro de mí. Por primera vez sentí lo que significa pedir perdón a destiempo. No como moneda de cambio, sino como acto de respeto hacia el otro y hacia lo mejor que podría haber sido de mí. Después vino la parte menos vistosa y más difícil, mirarme de verdad. No solo como el hombre que perdió a su mujer por orgulloso, sino como alguien que todavía tenía la opción de seguir escondiéndose detrás del ego o empezar a cambiar. Fui a terapia solo. Al principio hablé de ella, de nosotros, de lo que había pasado. Me llevó varias sesiones entender que el trabajo que tenía que hacer era conmigo, aunque nadie más volviera a compartir mi cama. Allí descubrí cosas que antes usaba como excusas y que ahora se convirtieron en responsabilidades. Entendí de dónde venía esa incapacidad para pedir perdón, cómo se había formado esa asociación entre disculparse y perder valor. Entendí que repetir patrones familiares no es una condena, pero sí un destino probable si uno no hace nada para desviarse. Vi, con dolor, cuántas veces había preferido tener razón antes que tener paz, ganar batallas pequeñas y perder la guerra más importante. No te voy a mentir, no me convertí en un hombre nuevo de la noche a la mañana. El orgullo no desapareció por arte de magia. Sigue ahí, muchas veces queriendo levantarse cuando me señalan un error, cuando algo toca mi ego. La diferencia es que ahora lo reconozco. Sé cómo suena, sé que me susurra, sé qué cara pongo cuando él habla por mí. Y aunque no siempre lo logro, intento, cada vez un poco más, no dejar que sea esa voz la que tenga la última palabra. A veces la veo, de lejos, en alguna reunión o en redes. Se la ve distinta, más ligera. Me alegra. No desde un sacrificio heroico, sino desde la constatación de que, aunque yo haya sido parte del dolor que la empujó a irse, también tengo que aceptar que su bienestar ya no está en mis manos. Lo único que puedo hacer es asegurarme de no repetir con nadie más lo que hice con ella. No se trata de convertirla en una especie de experimenta que me dejó una lección, sino de honrar, con mis actos presentes, el precio que otros pagaron por mi aprendizaje. Mi orgullo destruyó nuestro matrimonio. Eso es un hecho. Podría adornarlo, podría matizarlo, pero al final siempre vuelvo a esa frase. Y mi ego no me dejó pedir perdón a tiempo. Esa segunda parte es la que más me duele, porque me muestra todas las oportunidades que tuve de elegir otro camino y no lo hice. No puedo cambiar eso. Lo que sí puedo cambiar es lo que hago a partir de ahora con cada nueva oportunidad de decir, me equivoqué. Si estás escuchando esto y ves en tu propia vida algún reflejo de la mía, no te quedes solo en el miedo de perder a alguien. El miedo puede empujarte a promesas vacías si lo único que quieres es que el otro no se vaya. Pregúntate algo más profundo. ¿Cuántas veces, solo en este último mes, tendrías que haber dicho, lo siento, y en su lugar dijiste, no es para tanto? ¿Cuántas conversaciones terminaste ganando a costa de que el otro se fuera a dormir sintiéndose pequeño? ¿Cuántas cartas, mensajes o gestos de cansancio has minimizado porque ponían en peligro la imagen que tienes de ti mismo? No esperes a ver una maleta en la puerta para tomar en serio esas señales. No esperes a que el otro se vaya para entender que la palabra perdón no se inventó para humillarte, sino para reparar. A veces basta con pronunciarla a tiempo para apagar un incendio que lleva años gestándose. Si en algún momento de esta historia sentiste ese nudo en la garganta de reconocerte, te invito a hacer algo sencillo pero valiente. Escribe en los comentarios cuál fue la escena que más te dolió, porque te recordó a algo que tú mismo has hecho o vivido. No hace falta que cuentes todos los detalles ni que digas quién eres. A veces, el primer acto de humildad es reconocer, delante de uno mismo y de alguien más, que no somos tan distintos de las historias que criticamos. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando confesiones como esta, contadas sin maquillaje, desde el lado de quienes se equivocaron y no siempre llegaron a tiempo para arreglarlo, pero aún así intentan entenderse y cambiar. Y comparte este video con esa persona que hoy está dejando que su orgullo hable por ella en cada discusión.
Tal vez escuche estas palabras y descubra algo que yo entendí demasiado tarde, que nada se pierde por decir «me equivoqué». Pero se puede perder casi todo por no decirlo cuando aún hay alguien al otro lado dispuesto a escuchar.